protón. Si recuerdan de la estructura del hidrógeno, contiene nada más un electrón y un protón en el núcleo. Si le quitamos el electrón, queda cargado positivamente, por eso se le llama un protón. Entonces, una sustancia ácida es aquella que es capaz de donar un ion hidrógeno o un protón. Y por lo tanto, una base es una especie capaz de aceptar un ion hidrógeno o un protón. Y ahí está un ejemplo. El agua está ahí en una interacción con el ácido clorhídrico. Y noten cómo el ácido clorhídrico está resaltado con el átomo de hidrógeno. Lo dona, o sea, se deshace de él. ¿Y quién acepta? El agua, la molécula de agua. Entonces, el ácido es el que dona, en este caso sería el clorhídrico. La base es la que acepta, en este caso es la agua. ¿Cómo identificamos a una sustancia ácida? Pues generalmente es por la presencia de hidrógenos. ¿Y cómo identificamos a una base? Pues la presencia de OHs. Y ahí está el ejemplo, miren, en el agua hay un OH y en el ácido clorhídrico está un hidrógeno. ¿Cómo se sabe qué tan ácida es una sustancia? Porque hay ácidos fuertes, hay ácidos débiles. Hay bases fuertes, hay bases débiles. ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo sabemos qué tan fuerte o débil es una sustancia? Según su pH. Con el pH. Pues sí, podría ser. Ajá. Pero hay otra respuesta. Se compara con algún material y si lo corroe mucho, pues es un ácido fuerte. Más o menos sí, pero hay otra forma más precisa y más directa. Lo que dicen tiene algo de razón. Miren, en este ejemplo, el que está arriba, HA es un ácido de manera genérica. O sea, podría representar varios compuestos, pero HA es en este ejemplo, un ácido. Y reacciona con la molécula de agua. Entonces, la molécula el HA se deshace del hidrógeno, el ácido se deshace del hidrógeno y se va con el agua y forma el ion hidronio. El H3O más es el ion hidronio, más el ion A menos. Vean que en la reacción hay dos flechas, a la derecha y otra a la izquierda. Eso significa que una reacción está en equilibrio. O sea, ya no cambian las concentraciones netas de los reactivos y los productos cuando una reacción está en equilibrio. Cuando una reacción se encuentra en equilibrio, se puede establecer lo que se llama la constante de equilibrio, que es Ka, esa que está ahí un poquito abajo, y es igual a la concentración de los productos. En este ejemplo es el ion hidronio por la concentración del ion negativo, que es A, entre la concentración del ácido. La magnitud de Ka, esa que se llama la constante de disociación, la magnitud me dice si es un ácido fuerte o débil. Aquí a continuación les voy a mostrar datos de las constantes de diferentes sustancias. Miren, en la primera tabla dice sustancias ácido, diferentes ácidos. Y luego en la última columna de esa misma tabla tiene la constante de disociación a 25 grados centígrados. Fíjense cómo para el ácido yodhídrico, el ácido bromídrico, el ácido clorhídrico, su constante de disociación dice ahí que es muy grande. El ácido sulfúrico, el ácido nítrico,
que son los que siguen un poco para abajo, también su constante es muy grande. Y si van revisando en esa columna, está 1.7 por 10 a la menos 1, 1.5 por 10 a la menos 2, y así se van 9.1 por 10 a la menos 8, y la de mero abajo es 1.8 por 10 a la menos 14. O sea, vamos desde sustancias con una Ka muy grande, desde arriba, a una Ka muy pequeña hacia abajo. Entre más alta es el valor de la constante de disociación, más fuerte es el ácido. Esa sería la conclusión. ¿Sí, ¿sí se entiende? ¿Cómo dijo? Se escuchó entrecortado, Andrea. No te entendí bien. A ver, repite por favor la palabra, a ver si ya se escucha bien. ¿Cómo lo dijo? Que si puede repetir, por favor. ¿De qué cosa era qué? A ver, en la tabla, en la primera a la izquierda, primero ves diferentes fórmulas de diferentes compuestos. Todos son ácidos. Cuando revisamos, todos tienen hidrógenos. O sea, se pueden deshacer, pueden donar ese hidrógeno, entonces son ácidos. En la última columna está el valor de la constante de disociación a 25 grados centígrados. Entonces, para los primeros 4, ahí dice que la Ka es muy grande. Y si vamos por esa última columna hacia abajo, vemos que la K, el valor de la K va disminuyendo hasta hacerse muy pequeña, 1.1 por 10 a la menos 13, 1.8 por 10 a la menos 14, en los últimos. Entonces, los que tienen una K muy grande son ácidos fuertes. Los que tienen un valor de constante de disociación grande son muy fuertes. Y los que tienen una constante de disociación pequeña son débiles. ¿Qué significa esto? ¿Sí se entendió, Andrea? Creo que tiene problemas de conexión. Me comentó que... Ajá, con su internet. ¿Tiene problemas con el internet? Sí, que le está fallando un poquito y que no lo escuchó muy bien. Ajá. Pues a ver si por ahí ya terminando la clase, si no logra arreglar su detalle, pues que le pregunte a alguno de ustedes y tener la disposición de explicarle, en caso de que pregunte, de qué se está tratando. Profe, Sí, dime. un favorzote, ¿le puedo regresar un segundito a la diapositiva anterior donde están las fórmulas? Sí. Listo, muchas gracias. La reacción que está ahí es genérica. HA representa cualquiera de los ácidos que están en la tabla siguiente. Entonces, cómo se calcula o determina la constante de disociación es igual al producto de la concentración de los productos, el ion hidronio y el ion A menos, entre la concentración del ácido. La mayoría de los que están en la primera tabla de la izquierda son ácidos inorgánicos, o sea, de química inorgánica. Pero acá tenemos también los alcoholes y tenemos sus constantes, aunque es borroso, pero son muy bajas. O sea, como ácidos, los alcoholes tienen una constante de disociación muy baja. A veces como la constante de disociación son números muy pequeños, noten en la tabla esta pues que les decía la primera, algunos números son por 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, 10 a la menos 13, o sea, son números extremadamente pequeños. Entonces también lo que se hace es lo siguiente, se saca el logaritmo el negativo del logaritmo de la K. O
sea, y que se le llama pKa. pKa es igual a menos el logaritmo de la constante. Así es que si les pidiera, por ejemplo, sacar el pKa, digamos, del ácido acético. El ácido acético está como a la mitad de la tabla de la izquierda, es su Ka es igual a 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Cuál es su pKa? Entonces, la Ka del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Cuál es su pKa? En la calculadora Sí, en la calculadora, sí. 4.74. 474. Ajá. A ver, de los demás. Profe, la pKa, ¿qué indica? Porque la Ka es constante de disociación, pero la pKa, ¿qué es? Este es como un artificio matemático para darlo en números más fácilmente entendibles. Pero ahorita déjame que terminemos de ver, que todos entiendan. Te explico cuál es la relación entre la pKa y el poder ácido o básico de un compuesto. Ahorita te lo trato de explicar. De los demás, ¿cómo van? A mí también me dio 4.74. Entonces, es correcto, 474 es el valor de la pKa. Vamos a hacerlo también para el ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico está 2, 4, es el del 6 de abajo para arriba. El ácido cianhídrico. Su Ka es igual a 4.9 por 10 a la menos 10. 4.9 por 10 a la menos 10. Hagan también el cálculo de la pKa. 9.309. 9.309. Ok. De los demás, ¿cómo van? ¿Se entiende o no? Los que están escondidos, los que no quieren hacer ruido para que no nos demos cuenta que están pero no están. Profe, Ajá. ahorita me surgió una duda en la diapositiva anterior, en lo que dijo de lo de para calcular Ka, tenía una formulita que era ándele esa. ¿Me la podría repetir, por favor? Es que esa no me quedó claro cómo se calcula. Por favor. Esta, la K, es una relación entre el producto de la concentración de los productos. O sea, fíjate cómo del lado de los productos de la reacción son los que están a la derecha, es el ion hidronio, H3O más, por la concentración del ion A menos. Esos son los productos. Y los reactivos son los que están a la derecha, HA. Nada más que H2, como es el solvente, o sea, el ácido HA está disuelto en agua, la concentración de agua no se mete en la ecuación. Por eso en la parte de denominador nada más aparece la HA, la concentración del ácido. ¿Te quedó claro así, Campuzano? Sí, profe. Sí, me quedó claro. Muchas gracias. Ok. De los demás, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a tratar de explicar entonces lo que preguntaba también Campuzano hicimos dos ejercicios. Uno fue con 1.8 con el ácido acético.
cuyo Ka es 1.8 por 10 a la menos 5. Y otra con el ácido cianhídrico, cuyo Ka es 4.9 por 10 a la menos 10. Hace rato les dije que entre más alta es el valor de Ka, más fuerte es el ácido. De esos dos, ¿cuál es el más fuerte comparativamente? ¿El ácido acético o el ácido cianhídrico? El acético. Sí, es el ácido acético. Los dos son débiles por el valor de la Ka, pero es menos débil el ácido acético, o sea, es un poco más fuerte, y el cianhídrico es débil, un ácido débil. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista, miren, a la izquierda hay una flecha. Esa flecha indica el aumento en acidez. La punta de la flecha son los más ácidos, donde inicia son los más débiles, ácidos más débiles. Pues el pKa es al revés. Entre más pequeño es el pKa, es más ácido. A ver si quedó claro ahí. Profe, en la segunda tabla, al final, en el ácido clorhídrico, ¿qué es lo que marca en el pK? Porque de donde yo lo estoy viendo parece que tiene menos 2.2. ¿Sí es así? El ácido clorhídrico, agua, ácido acético, ácido clorhídrico, 1.6 por 10 es a la 2. Y del otro lado, ¿qué es lo que dice? Sí dice menos 2. Menos 2.2, ¿no? A ver si sacas el antilogaritmo de 1.6 por 10 a la menos 2, o más bien el pKa, perdón, pKa, ¿cuánto te da? Déjame ver. 1.6 por 10 a la 2, sería de 160. Te va a dar positivo, Es que, entonces es 2.2. entonces también había dicho que mientras más chico era pK, era más ácido, ¿no? Así es. Sí, y en esta tabla, la de la derecha, el ácido clorhídrico es el que tiene el pKa más grande, pero la Ka más alta. Ah, caray. Metanol. Más bien Ka. sería al revés, ¿no, profe? No, a ver, es que como está tan borrosa, no sé si sea 3.2 por 10 a la menos algo. Mira, en esta no es confiable, ¿eh? No es confiable la de la derecha, porque yo no alcanzo a ver si tiene en la columna de Ka, si tiene el exponente un menos. Supongo que sí los debe de tener, deben ser menos. Y de todos ellos, el ácido clorhídrico sería el más alto. Entonces, entre la Ka más alta, debe ser que es el más ácido. La Ka más pequeña debe de ser el menos ácido. Metanol sería el menos ácido. Y las K son al revés. Las pKa, perdón, son al revés. Entre más grande es la pKa, menos ácido. Entre más pequeña es la pKa, más ácido. Esta tabla la voy a buscar a ver si la tengo en alguna otra fuente que no esté tan borrosa y la vuelvo a mostrar. Donde podemos comprobar esto, miren, vamos a comparar la Ka, vamos a hacer una tablita. Vamos a poner, está el ion H3 o más, que es el quinto, viniendo de arriba hacia abajo. El quinto es el ion hidróneo, H3 más. Su Ka es 55.55. Tenemos luego
decíamos el ácido acético, está como a la mitad de la tabla, CH3COOH. Su Ka es 1.8 por 10 a la menos 5. Y luego el otro que tomamos en cuenta fue el ácido cianhídrico, que es 2, el sexto de abajo hacia arriba, el ácido cianhídrico. Su Ka vale 4.9 por 10 a la menos 10. Calculamos el pKa. Ya calculamos el pKa del ácido cianhídrico. Fue 9.309. Del ácido acético también ya lo calculamos, es 4.74. Nos falta calcular el del hidróneo, es el que tiene 55.55. ¿Cuál es el pKa? Menos 1.74. Menos 1.64. 74. Ok. A ver, revisen los ¿De datos. cuál, profe? ¿Perdón? Viviana, ¿De cuál? del ion hidróneo es el H3O más 55. El pK es menos 1.64, sí. Y entonces el último, Oliver, el del ácido acético, el del ácido clorhídrico, sí es negativo. ¿Por qué sale negativo? Porque la fórmula tiene un menos antes. Mira, fíjate en esta que está aquí, el pKa es igual a menos logaritmo de Ka. Entonces sí da un número negativo, sí es pequeño. Un número negativo es más pequeño que un positivo. ¿Sí me explico, Oliver? Sí. No me acordaba, pensé que nada más era logaritmo de K, pero sí, y ahora sí. Sí. Y si es muy pequeño su pKa. Ok. Entonces, a ver en lo que estábamos, para que quede claro, cuando consideramos nada más la Ka entre el ion hidróneo, el ácido acético y el ácido cianhídrico, el que tiene la Ka más alta es el hidróneo, tiene 55.55, es el más fuerte. El más débil ese es el ácido cianhídrico, es 4.9 por 10 a la menos 10. Pero fíjense cómo se invierte si lo que comparamos es el pKa. El más pequeño de pKa es el ion hidróneo porque tiene menos 1.64. Y el más débil es el que tiene el pKa más alto, que es el ácido cianhídrico, 9.309. O sea, si lo definimos en términos de Ka, es entre más grande es la Ka, es un ácido más fuerte. Entre más pequeño es el Ka, es más débil. Si lo definimos en pKa, es al revés. Entre más pequeño es el pKa, es más fuerte el ácido. Entre más grande es el pKa, es más débil. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, sí está claro. Ok. ¿Qué significa que un ácido sea débil o sea fuerte? Hijo, Entre más ácido tiene un... A ver. Tiene más hidrógeno, ¿no? Entre más ácido. O sea, más concentración de hidrógeno, ¿no? más o menos, Campuzano, nada más le falta algo a tu explicación. Por ahí va, pero para que sea más clara. ¿No sería su capacidad de donar iones? Ya más cerca, Viviana, sí. Es su capacidad de donar iones. Cuando ustedes tienen agua, déjenme nomás anotar. Homero, Tapia,
Oliver, ¿qué? Hernández. Ok. Sí, cuando ustedes tienen agua y le agregan una sustancia ácida, esa sustancia ácida puede suceder lo siguiente, que se disocia totalmente. Lo voy a poner en la pizarra. Dame chance en lo que abre. Decía, cuando ustedes a agua le agregan un ácido, voy a poner genéricamente esto HA como el ácido. Al agregarlo se disocia. O sea, se separa. El grado de disociación es variable dependiendo del tipo de ácido. Los ácidos fuertes prácticamente se disocian totalmente. Es decir, que ustedes le agregan a agua 1000 moléculas del ácido, un ácido fuerte se disocia en iones H más y A menos. Profe, Sí, Viviana, dime. no sé si solo sea yo, pero no veo nada. Veo la pantalla negra. Ah, eso me ha estado pasando desde ayer en los grupos que les doy. Y parece que una de las razones es de que están en celular. ¿No estás de casualidad en celular? Sí, De los que están en computadora, ¿ven la pantalla todos? sí, Sí, la profe. veo. Sí, entonces parece ser que el detalle es el teléfono, pero no sé cómo hacerlo, Viviana. A veces sucede que saliendo y volviendo a regresar se les activa o sea, se actualiza la pantalla. A ver, hazlo. Ok, profe, déjelo hago. Decía entonces, cuando ustedes añaden un ácido fuerte a agua, se disocia totalmente. Y en cambio los ácidos débiles, de todas las moléculas del ácido que agregan, no todas se disocia. O sea, se disocia parcialmente. ¿Qué tanto se disocia? Pues es que eso depende del poder poder de ácido de una sustancia. Los ácidos fuertes entonces se disocian prácticamente todos. Los ácidos débiles se disocian poco y entre más débil sea, menos se disocia. Sí se les activó a los que reingresaron. Yo sigo sin ver. O sea, Profe, sigo viendo la pantalla negra. yo sí veo que la pantalla, pero no sé dónde estoy escribiendo, profe. O sea, saliste y entraste, Yadira, y ya ves la pantalla, pero no ves lo que estoy escribiendo. Ah, ok, gracias, profe. Sí. Bueno, voy a regresar a la presentación. Pero cuando están con el celular y están en presentación, ¿sí la ven o no? La presentación. No. No, ahorita apenas voy a regresar. Ahorita apenas estoy regresando. No, pero ahorita que estábamos antes de que me viniera la pizarra, ¿sí veían las diapositivas? Yo sí. Ok. Miren, lo que estábamos explicando es en esta diapositiva cuando un ácido es fuerte o débil. O sea, si ustedes agregan HA una cierta cantidad
a agua, HA se disocia y en la disociación entonces le cede los iones hidrógeno a la molécula de agua. ¿Cuánto se disocia el ácido HA? Del grado de disociación se sabe si es un ácido fuerte o débil. Cuando se disocia mucho, es un ácido fuerte. Cuando se disocia poco, es un ácido débil. Y tiene que ver con la constante de disociación. O sea, cuando un ácido es fuerte, su constante de disociación es grande. Entonces, ese tipo de ácido, si lo agregamos agua, se disocia casi totalmente. Si agregamos un ácido débil, parte muy pequeña de ese ácido se disocia y lo demás permanece como molécula neutra. En la parte de abajo están moléculas orgánicas y fíjense cómo está un ácido carboxílico, ya vimos la función carboxílica. Es el fenol, el segundo. Otro alcohol, pero ya no es un fenólico, o sea, ya no está con ello. Una amina y un alcano. Y abajo está el pKa. Está muy variable, 5, 10, 16, 35, 60. El más bajo de pKa son los alcanos. O sea, los alcanos casi no tienen nada de acidez, pues no son ácidos. Los más ácidos más fuertes en química orgánica vienen siendo los ácidos carboxílicos. Su pKa es el más pequeño. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profe, Sí, dime. a mí me gustaría, pues aportar, o mejor dicho, pues que usted me pudiera responder. Entonces, si el ácido clorhídrico no es no es orgánico, ¿cómo decirlo? ¿Qué es lo que lo vuelve tan ácido como tal? A ver, el ácido clorhídrico no es orgánico, correcto. Sí, ahí te entendí lo que me decías, pero lo otro, la última parte de la pregunta, ¿me la repites? ¿Qué es lo que hace que o sea, como tal, como se representa en la escala del pH? ¿Qué es lo que determina si mi ácido está muy alto o muy abajo? Es lo que me gustaría que me dijera. Es que es la K, es la K la que define, Said, qué ácido es una sustancia, es la K. Si tú ves el ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, su Ka es muy grande. Significa que cuando estas sustancias las agregas a agua, actúan como donadores de protones. Y si hay en ese sistema una reacción, ¿cómo va a actuar esa sustancia? Pues va a donar protones. El tema que estamos vamos a ver más profundamente en esta unidad es los mecanismos de reacción. Es un entremés, o sea, es previo a explicar el mecanismo de reacciones, y para entender ya después el mecanismo de reacción necesitamos primero entender esto de acidez y basicidad. O sea, yo sé que ahorita todavía no te queda bien claro, pero con esto que te comento, ¿más o menos satisfago tu pregunta o todavía hay alguna duda? Entonces, el ácido que tenemos en el estómago es inorgánico. Sí, el ácido clorhídrico, sí, el que te ayuda en la digestión, sí, es un inorgánico. Gracias. Pero participa en un proceso orgánico. A ver, ya me dio curiosidad. A ver, dime. Ya me dio curiosidad. ¿No sabe usted la respuesta? Sí, el ácido clorhídrico es una sustancia inorgánica, participa en el proceso de digestión, pero eso, digamos, está un poco fuera del tema de lo que estamos viendo, los compuestos orgánicos.
No sé si, ya me estoy pisando campos que no conozco, no sé si sea un subproducto del proceso de digestión. No te puedo decir más, porque de que está presente en el estómago, sí. De que es una sustancia inorgánica, sí. ¿Cuál es el papel que juega exactamente en el proceso de digestión? No, eso sí no te lo puedo contestar porque no sé. Y tendría que irme a investigar. Ya de ahí tendría la respuesta, pero no es un tema que tenga que ver con directamente con química orgánica. Ahora, ¿por qué estoy mencionando compuestos inorgánicos? Bueno, porque esto me está ayudando a clarificar también en química orgánica hay compuestos que se comportan como ácidos y como bases también. ¿Cuál te puedo decir que son ácidos? Los ácidos carboxílicos se comportan como bases. Los alcoholes son donadores de OH. Veamos, no siempre es claro la forma de establecer cuando una sustancia es un ácido o una base. Y Lewis es que estudiamos cuando las estructuras de Lewis para cómo se escriben las estructuras. Si se acuerdan, cuando desarrollamos las fórmulas, a veces por ahí quedaban pares de electrones no apareados, más en el examen les hice la pregunta, y que los representamos con 2 puntos. Pues miren, en este cuadro en blanco que está el amoníaco reaccionando con el tricloruro de aluminio. Y ahí no se ve que haya intercambio de iones hidrógeno. Lo que hay es un cesión de pares de electrones. ¿Cuáles electrones se están cediendo? Los del amoníaco. Y esa flechita morada es la que eso muestra. ¿Quién los está aceptando? El átomo central del cloruro de aluminio, o sea, es el aluminio. Entonces, el concepto de ácidos y bases de Lewis define a un ácido como una especie capaz de aceptar un par de electrónico. O sea, ese par de electrones del amoníaco que está en el nitrógeno, un par no enlazado, se le pasa al aluminio. El cede es la base. Es un concepto diferente del de Bronsted y Lowry, donde Bronsted dice un ácido es un donador de protones, una base es un aceptor de protones. Ahora aquí, el ácido es una sustancia capaz de aceptar un par electrónico. En el esquema de arriba, se ve también, ahora sí hay un intercambio de protones y coincide, bueno, el par de electrones, el NH3 le cede su par de electrones al ion hidrógeno. El intercambio se ve con esa flecha, o sea, ese par de electrones pasa del nitrógeno al ion hidrógeno. Entonces, estamos manejando 2 conceptos de ácidos y bases, el de Bronsted y Lowry y este de Lewis. Y acá están otros ejemplos donde se ve, para aclarar, cuál es la base y cuál es el ácido. ¿Cómo identificamos a un ácido de Lewis? Al hacer el arreglo de la estructura de Lewis, resulta que a veces hay átomos que no tienen no cumplen con la regla del octeto, o sea, no tienen completa su última capa. El hidruro de boro hidrógeno 3, si usted hace la configuración electrónica del boro y luego lo enlazan, no va a tener 3, va a tener 6 electrones. En la amina, la metilamina es ese que está en azul, H3CNH2, hay un par de electrones no compartidos, o aislado, como se le llama.
Ese puede ceder ese par de electrones, cedérselos al boro, y de esa manera ya cumple su regla del octeto. El que recibe los pares de electrones es el ácido, que es el hidruro de boro. El que cede los pares de electrones es la amina, es la base. ¿Alguna duda? Bueno, son las 9:54. Les voy a pedir de tarea que busquen en la bibliografía o en internet 3 reacciones en donde esté identificado el ácido de Lewis y la base de Lewis, y que las escriban y las suban a la plataforma. Que ya que no sean estas dos que ya están aquí. Donde indiquen cuál sustancia es el ácido de Lewis, cuál es la base de Lewis. Y mostrando los electrones aislados. Y mañana lo retomamos. Les pido entonces que le den una estudiadita también. Si resulta que todavía les sale algo confuso. Y si hay dudas, mañana las tratamos de aclarar. ¿Por qué es importante entender estos conceptos? Porque los mecanismos de las reacciones que ocurren están explicados en términos de cuál tiene pares aislados de electrones que va a actuar como base, cuál va a actuar como ácido, y entonces ya se explica cómo se enlazan. Fíjense cómo en estas dos reacciones están dos reactivos, uno que es ácido base de Lewis y otro ácido, y forma un compuesto. Y de qué manera se enlazan, de qué manera se forma el compuesto producto. Por eso, si entendemos esto, después se nos facilita explicar cuál va a ser los productos, predecir cuáles van a ser los productos de una reacción en química orgánica. ¿Algún comentario final, alguna pregunta, algo? Entonces, al rato por ahí les subo lo de la tarea, la asignación de la tarea. Que pasen buen día. Y por ahí nos estamos conectando mañana. Igualmente, profesor. Bonito día. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, Hasta profe. mañana. Nos vemos.